Algunos me preguntan que cómo seguí y yo solo les digo hierba mala y se ríen. Yo no sé por qué. Gracias a Dios bien en casa. Bueno. Hoy empezamos una miniserie que dura este y el próximo domingo. Se llama Eulogía, el arte de hacer el bien. Pregunta, ¿a quiénes les gusta el cine aquí? ¿Listo? Díganme por favor que se vieron Encanto. ¿Sí? Bueno. Esta predicadera, esa miniserie se llama ¿Y si hablamos de Bruno? La canción más escuchada y reproducida de los últimos tiempos. Esa canción no la voy a cantar, tranquilos. Y si hablamos de Bruno, ¿no? La película Encanto, que obviamente, como saben, es inspirada en Colombia. Y uno de los ejes centrales es este personaje, Bruno, hijo de la matrona de la familia, que tenía un poder bastante particular, y es que él tenía la capacidad de ver el futuro. Pero yo nunca entendí por qué lo exiliaron al pobre hombre si él solamente describía el futuro. Él no tenía la culpa de que así fuera a ser el futuro, pero todo el mundo le tenía temor a Bruno porque él decía, usted se va a quedar calvo. No señalo a nadie, usted se va a quedar calvo. Y entonces quedaba calva la persona. Entonces eso es por culpa del pobre Bruno. Y él decía catástrofes, simplemente describía lo que va a pasar en el futuro. Y la gente empezó a pensar que ese poder que tenía Bruno era malo. Entonces lo que hacemos normalmente con lo que no podemos controlar es esconderlo. Entonces escondieron a Bruno, lo exiliaron, pero él se escondió dentro de la misma casita, ¿verdad? Y bueno, ustedes saben toda la historia y demás. Esto es una característica sumamente colombiana. Meter las cosas debajo del tapete, ¿sí o no? Tenemos la idea de que si no hablamos de eso, no hay problema. Hoy quiero hablar de uno de esos Brunos que nosotros tenemos como sociedad. La doctora Caroline Leaf dice lo siguiente, dice, solo se puede sanar aquello de lo que somos conscientes. Eso es una verdad bastante profunda. No podemos sanar aquellas cosas de las que no sabemos. Por eso es necesario hablar, y es necesario hablar de ciertos temas que a veces son difíciles, incómodos. Créanme que he pasado tiempo pensando cómo podemos hablar de este tema, y la palabra que nosotros como cristianos con mucha frecuencia metemos debajo del tapete es esa palabra, eulogía. Es del griego y está constituida por dos conceptos, eu y logía. ¿Sí ven? Esto es brillante, ¿listo? Eu, que es bueno, ¿sí? Es algo, bueno, no se me ocurre qué sería. Digamos, se le dice, bueno, podemos estar en desacuerdo filosóficamente con el término, pero eutanasia, eu quiere decir buena y tánatos de muerte, buena muerte. Sí, eso podemos, digo filosóficamente, pero eu es la palabra para bueno. Y logía, ustedes han escuchado el concepto de logos, ¿verdad? Normalmente lo traducimos como palabra, pero para los griegos la palabra no solamente era lo que nosotros expresamos, sino que también se veía en lo que hacíamos, por eso se veía en las acciones. Si tradujéramos literalmente eulogía, podríamos decir hacer bien o hacer el bien. Por eso esta serie se llama Eulogía, el arte de hacer el bien. Ahora, ¿saben cómo se traduce esta palabra en español? Generosidad. Y algunos ya, van a hablar de plata. Si lo primero que pensamos cuando escuchamos el término generosidad es la plata, probablemente ahí está nuestro problema. Porque la generosidad no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con una postura frente a la vida. Hay gente que puede dar, eso lo vamos a ver la otra semana, hay gente que puede dar mucho y no ser generoso. Porque no se trata del dinero, es una postura frente a la vida. ¿Por qué es tan difícil hablar de la generosidad? Porque en el medio cristiano hay dos extremos, lastimosamente. Por un lado tenemos el extremo de esto llamado el evangelio de la prosperidad, la gente que piensa que puede hacer negocios con el Todopoderoso, entonces le da a Dios, ¿sí? Pacta, decreta y todo este tipo de cosas. Yo doy esto, Señor, para que me des aquello. Y hay gente que le sale, pero es lo mínimo, ¿no es cierto? Entonces yo le di al Señor este milloncito de pesos y el Señor abrió un negocio de 100 millones de pesos. Y uno dice, uy,
Imagínense eso, severa pirámide. ¿Cómo le hacemos? Tin, le da, y entonces ¿cómo le podemos dar a Dios? ¿Cómo le puedo dar más? Y yo entonces le di un sueldo completo a Dios de todo el año y entonces Él me dio el carro que le pedí. Uno dice, claro, no, imagínense. El problema es que los que se enriquecen por lo general son los que predican de eso. Y realmente no es bíblico. Realmente no es bíblico. Si uno da para hacer negocios, uno no está dando, uno simplemente está haciendo una transacción. Y el otro extremo que tenemos, que siento que como comunidad estamos ahí, Martín Lutero dijo que el último lugar a donde llega Dios es al bolsillo. ¿Qué quería decir eso? En ese extremo donde nos encontramos es que somos sumamente respetuosos de ese tema, sumamente respetuosos. Y como que nos da pena, como que decir que no sienta la gente y todo eso. No, pero tenemos que hablar de eso. Tenemos que hablar de la generosidad y cómo podemos entender adecuadamente esto, no simplemente con el dinero, eso es una expresión, sino como una postura frente a la vida. Hoy les quiero ojalá dialogar con 4 mitos que veo yo respecto a la generosidad. Entonces, son verdades que nos hemos creído muy fácilmente, pero creo que la Biblia apunta en otra dirección. La primera es que no damos porque sea un porcentaje obligatorio. Y entonces cuando hablamos de esto de la generosidad dicen, ¿y el diezmo? Bueno, hay una discusión bastante importante sobre si el diezmo es para esta época o no es para esta época. ¿Cómo funciona el diezmo? Simplemente para explicar. Cuando Dios le dio las leyes a los israelitas, dentro de las leyes, ustedes leen el libro de Levítico, si algún día han leído toda la Biblia en un año, el libro de Levítico es leyes específicas sobre qué deben hacer los sacerdotes y qué debe hacer el pueblo con los sacerdotes. Entonces, todas las tribus de Israel tenían tierras, absolutamente todas tenían determinadas en la tierra prometida un espacio de tierra, excepto los levitas, que eran el pueblo que se dedicaba a los oficios dentro del tabernáculo y posteriormente el templo. Ellos no tenían nada, ellos no producían nada. ¿Por qué? Porque hay un principio y dijo, yo soy su porción, les dice el Señor, yo soy su porción. Ahora hagamos cuentas, esto es muy importante. Dentro de las tribus que tenían su tierra, debían dar un 10%, el diezmo, debían dar un 10% para los levitas, para las personas que cantaban en el templo, para las personas que cuidaban el templo, para las personas que eran sacerdotes dentro del templo. ¿Listo? Cada pueblo daba el 10%. ¿Cuántas tribus eran? 12. Quitamos a los levitas. ¿Con cuánto quedan los levitas? Con el 110%. Es como la idea de que ustedes dediquen su vida al Señor, a los levitas, y Dios las va a sostener aún más abundantemente de lo que ustedes imaginan. Ese es el principio del diezmo. Ahora, ustedes van a encontrar distintas discusiones, va a haber gente que dice, no, sí, pero ahí está en la palabra y todas estas cuestiones. Yo les voy a hacer mi observación teológica. Yo creo que el diezmo no es una ley para nosotros, pero sí un principio. No es una ley por varias razones. Primera, ninguno de los que está aquí presente es israelita. Segunda, no vivimos bajo el antiguo pacto. Y tercera razón, los levitas no somos ninguno de nosotros. O sea, yo soy Miguel Pulido, hijo de Miguel Pulido, nieto de don José Ignacio. No tengo ni idea si tengo por allá una sangre judía o algo así. No soy levita. Yo aquí trabajo y fin de la historia. ¿Sí? Le podemos poner esos términos de somos los levitas, lo que yo no soy levita, yo soy Miguel. ¿Sí? Esos son como terminologías que le damos medio espiritualoides, pero no. Si hay gente que nos dedicamos de tiempo completo a esto, por supuesto que sí. Pero yo creo que en el Nuevo Testamento, porque algunos de ustedes dicen, ay, bueno, no es ley. Súper. En el Nuevo Testamento no se trata de dar menos. En el Nuevo Testamento se trata de darlo todo. Damos, esta es la verdad, porque nuestro corazón ha experimentado la gracia de Dios. Damos. El problema otra vez no está en la billetera, está en
tu corazón. Por eso digo que el diezmo no es una ley, pero es un principio. Por eso aquí seguimos recogiendo diezmos. Si usted no da nada, un buen lugar para comenzar de pronto es el 10. Si no eres capaz de dar el 10, ¿cómo vas a dar el 100? ¿Me explico con lo que estoy diciendo? Puede ser un principio de vida, pero el mismo apóstol Pablo ya no lo puso como una ley, sino que lo apuntó a una decisión del corazón. Vean lo que dice 2 Corintios capítulo 8, versículos 7 y 9. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Cada uno debe dar, ahí está, cada uno debe dar el 10. Podemos pasar, Javi, por favor. 2 Corintios 8, 7, 9. Cada uno debe dar el 10 según lo que haya decidido en su corazón. Si no soy capaz de dar el 10, mi problema no está en la billetera, está en el corazón. ¿Qué le pasa a mi corazón que tiene esa incapacidad de dar sin esperar nada a cambio? Esa es la pregunta que se tiene que hacer una persona. No de mala gana, por favor, ¿sí? Ay, Señor, te doy pero no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia, vean esta belleza, abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. La gracia no es simplemente algo que yo recibo para mí, es algo que me ayuda para dar a otros. No damos porque sea una obligación, damos porque tenemos un corazón transformado por la gracia del Señor. El segundo mito en cuanto a esto de la generosidad es que no damos según las circunstancias lo permitan. No damos según porque yo los entiendo, porque me pasa, ¿sí? Según las circunstancias, cuando yo tenga tanto, ahí puedo dar. Ahí puedo dar. Cuando yo gane un sueldo de 10 millones de pesos, ahí pues puede dar uno 1.000.000. Pero si me estoy ganando apenas 1.000.000, ¿cómo dar unos 100.000? Esa es la hipótesis que todos tenemos dentro de nosotros. Y siempre he trabajado con los jóvenes durante los anteriores casi 20 años de mi vida. Siempre empezamos a posponer la bondad. Y ustedes le preguntan a un joven, bueno, ¿y cuándo quieres servir al Señor? No, cuando ya sea adulto y ya no esté en la universidad, que me toma mucho tiempo, entonces cuando yo trabaje, que ya tengo más tiempo, puedo servir al Señor. A ver, campeón, cualquier persona que trabaja te va a decir, no, hermano, no, y los que trabajan, ¿cuándo vas a servir al Señor? No, cuando me pensione. Y cuando están pensionados, pues yo voy y los visito con mucho gusto. Ya no tienen la fuerza para eso, porque empezamos a posponer la bondad. Empezamos a decir, si las circunstancias lo ameritan y si las circunstancias son perfectas, si se alinean todos los planetas, ahí voy a ser generoso. No, el problema de la generosidad no es un tema de afuera hacia adentro, sino que se decide de adentro hacia afuera. La verdad es esta: damos porque confiamos en aquel que está a cargo. ¿Cómo puedes ser generoso? ¿Cómo puedes ser generoso? Una tarea muy práctica: presupueste ser generoso. Es decir, entonces tiene un presupuesto en la casa, ¿sí? Espero, ganamos tanto, vamos a dar esto, cada uno de lo que decidió en su corazón, pero presupuéstelo. ¿Sabe por qué? Porque si usted no lo presupuesta, ¿sabe qué va a dar? Limosnas. Y ustedes saben cómo funcionan las limosnas. Ese momento donde uno está en el servicio y acaba, ora Juan, vamos a pasar los diezmos. Y los diezmos, ¿qué hay? Y ya uno no anda con efectivo. No, se me descuadra el parqueadero. Bueno, me quedan estas moneditas. ¿Qué es eso? Limosnas. Si no presupuestas lo que vas a dar limosnas. Porque dar es un tema de confianza. Yo confío en que el Señor va a proveer. Muy honestamente, ¿saben quién más me ha ayudado en esto a presupuestar? Mi esposa. Porque uno llega
y empieza a cuadrar las cuentas. Y el presupuesto por lo general está siempre en riesgo, ¿no es cierto? Le gusta ahí como, uy, llegamos, ¿sí? Y ella siempre me dice, mira, apenas entre lo del mes, lo primero que hacemos es lo que nosotros decidimos dar. No, pero es que, tomamos esa decisión. Mi corazón todavía está luchando con esto de la eulogía, ser generoso, pero ella me ha enseñado mucho que el Señor va a proveer. Confiamos en el Señor. Hay un principio muy importante de vida para no determinarnos por las circunstancias, sino por el corazón. Vean lo que dice Jesús en Lucas capítulo 16, versículo 10. Yo creo que eso es un principio de vida para todo. El que es fiel en lo que, en lo poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo poco, también es injusto en lo mucho. Una vez me encontré con un pastor de jóvenes que lo quise invitar acá. Y entonces la primera pregunta me dijo, ¿pero cuántos jóvenes son? Yo le dije, bueno, más o menos a nuestro grupo vienen unos 15 jóvenes. Y me dijo así, bueno, yo miro a ver qué hablo. Y yo le dije, ¿por qué? No, es que yo preparo mensajes cuando son 50 jóvenes o más. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Y hay gente que piensa así, hay gente que piensa que es así la vida, ¿sí? Se imaginan que yo, antes de preparar el mensaje, era, ¿cuánta gente irá a ir? No, hoy fueron solo 30 y los que ven por internet. No, hoy improvisamos. ¿Qué es esa ridícula? ¿Se imagina que yo pasara así mi ministerio? ¿Cuántos jóvenes están? Vean, si vienen 5, yo preparo como si fueran 2000. ¿Por qué? Porque el que es fiel en lo poco, ¿qué te asegura? Es que tú dices, si no eres capaz de preparar cuando son 15 personas, ¿qué te asegura que vas a preparar bien algo cuando son 50? Lo mismo pasa con el dinero. Si no eres capaz de ser fiel hoy con lo que te ganas, ¿qué te asegura que vas a ser fiel con lo que te imaginas? Fiel en lo poco. Algo que me encanta, hay una chica cuando abrimos las inscripciones para los campamentos, ella se presupuesta muy bien y siempre compra marranitos. Yo los guardé algún tiempo en la bodega, porque siempre cuando ya viene una semana, 2 semanas antes del campamento, que ya toca pagar todo, pero como los colombianos somos extremos y nos gusta pagar el viernes antes de salir del campamento, ella sí es bien presupuestada y 15 días antes llega con su marranito. Durante todo el año ahorra para el campamento. ¿Cómo se llama eso? Fiel en lo poco, en lo pequeño, en lo que nadie ve. Si no eres fiel orando cuando nadie te ve, ¿qué te asegura que vas a ser fiel orando cuando todo el mundo te vea? El tercer mito es que nosotros no damos para obtener una bendición. Cuando yo era pequeño, hace un poquito, cuando yo era pequeño, en la iglesia donde estábamos con cierta frecuencia, y ahora probablemente lo entiendo, cada cierto tiempo decían, bueno, vamos a tener tiempo de testimonios, y siempre que era tiempo de testimonios, alguien hablaba del diezmo. Y bueno, ya sabíamos entonces, pero siempre yo lo recuerdo muy claramente, y hoy en día lo cuestiono. Siempre que la persona pasaba, llegaba y decía, primero, drama, ¿sí? No, mi vida estaba en la inmunda, me echaron de 16 trabajos seguidos y me perseguía el CTI y todo, y tú. Y me salió un trabajo atendiendo en caja en un supermercado. Qué duro. Y tengo 32 niños y todo. Uy, no. Y entonces decía, entonces yo decidí dar para la iglesia. Tenía un sueldito y decidí dar. Y entonces la persona siempre decía, y Dios me bendijo y me salió tal trabajo y me salió tal negocio y todo eso. Bonito, o sea, yo no estoy negando, o sea, si usted tiene esa clase de testimonio, fantástico. Pero se dan cuenta que en el fondo ese tipo de testimonios apelan al resultado, es decir, yo doy para que mi vida se solucione. Y puede que sí, puede que usted decida dar el diezmo, decida dar ofrenda, decida presupuestar y le vaya increíblemente bien, pero ¿y si no? Porque a esos no los invitan para el testimonio.
Y si no le sale el super negocio que usted esperaba. Y si los hijos no vuelven a la casa después de que usted hizo lo del diezmo. ¿Se dan cuenta que damos con la idea de que esto, cuando lo doy, me va a dar un beneficio? Nosotros no damos para experimentar bendición. Nosotros damos porque es una bendición. Recuerda suscribirte para no perderte ningún video. Ahora vamos con el cierre del mensaje. Dar es una bendición en sí mismo. Perder ese dinero es una bendición. Perder ese tiempo hablando con esa señora que habla más que un perdido recién encontrado, ese es una bendición. La generosidad es un acto de bendición. El mismo Señor Jesús lo dijo. Se rememora en Hechos capítulo 20 versículos 35, ustedes lo conocen. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Hace unos años hicimos un viaje misionero a Barranquilla, se llamaba Misión Caribe, con los muchachos, y siempre recuerdo mucho en mi corazón. Visitamos, estábamos allá con una fundación, visitamos zonas muy marginales, muy difícil, de difícil acceso y todo eso. Y una de las cosas que decidimos hacer es ir a trabajar. Esta fundación tenía niños, cuidaba a niños dentro de un barrio muy peligroso. Y en ese barrio tenían un parque, el cual estaba muy descuidado. Yo no sé si sabían esto, pero la estética puede hacer la diferencia en un parque. Es decir, mientras un parque se ve más descuidado, se ve más inseguro, porque de hecho termina siendo más inseguro. Termina siendo lugar para ladrones, para drogadictos y todas estas cuestiones. Entonces, uno de nuestros trabajos misioneros fue ir y con los niños pintar y renovar ese parque. Ahora, yo fui con jóvenes que en su gran mayoría son jóvenes de estrato 4, 5, 6, que pagaron ese viaje en avión tranquilos, bien. Gracias a Dios tienen familias que tienen recursos económicos y les dieron lo suficiente, bien. Pero cuando ellos estaban sirviendo, cuando estos niños venían y los abrazaban y les daban gracias, ellos decían algo que me quedó plantado en el corazón. Me decía: Miguel, nosotros sentimos que es más lo que estamos recibiendo de estos niños que lo que podemos darles. Muchos de estos niños, 4, 5, 6, 7 años, se abrazaban a niñas y a muchachos y les decían: me cambiaste la vida. Hay más dicha en dar que en recibir. Y la bendición no es el resultado que nos podrían dar económicamente esos niños. ¿Se dan cuenta? Que nosotros pensamos la bendición solo en términos económicos. Pero ¿qué le pasó al corazón de estos jóvenes que experimentaron que hay más dicha en dar que en recibir? Y el último mito es que nosotros no damos para la iglesia. Cuando la gente habla de dar para la iglesia, y de hecho si ustedes buscan en Google iglesia, les aparecen estas imágenes. La iglesia es un lugar. Vamos a la iglesia. Y como es un lugar, en ese lugar se hacen ciertos eventos con cierta regularidad. Entonces tenemos las reuniones de los domingos a las 9:30 y 11:30 de la mañana, pero además de eso tenemos otros eventos como las reuniones de los grupos afines que posteriormente vamos a abrir. Entonces, esto da una mentalidad que yo voy a un lugar donde algunas personas me prestan un servicio. Es decir, viene Oscar y canta, viene Miguel, Juan o cualquier otra persona y predica y se acabó, nos vamos. Confesión, la semana antepasada que nos tuvimos que aislar por causa de este virus, a mí me tocó llamar a Yadi el viernes pasado. Me tocó llamar y decirle: te toca predicar.
¿Y qué prédica tan bonita se echó ya ahí la semana pasada? Yo me hice una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera enterado de eso el sábado en la noche? Está bien, Dios, perdóname, no digo nada. Sí, está bien, Señor, no sigo hablando. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera enterado de eso el sábado en la noche y no hubiera tenido tiempo para decirle a alguien que preparara una prédica? ¿Qué hubiera pasado el domingo 9:30 y 11:30 de la mañana? ¿Se dan cuenta que tenemos mentalidad de que venimos a que alguien nos dé algo? Y muy fácilmente esa mentalidad nos genera exigencias. Una vez, una persona, estábamos aquí, pues acaba el servicio, yo estuve predicando y me dijo: pastor, quiero hablar con usted. Y yo, listo, bueno, dígame. Me dijo: pastor, ¿sabe qué? Hoy no me gustó la alabanza. Y yo le dije: qué bueno, no era para ti. No volvió. ¿Se dan cuenta? Como que alguien que dedica su tiempo a esto tiene que satisfacer mis necesidades religiosas, mis exigencias del momento. Tienes que tener una prédica cool porque es para la iglesia. Como que unos están en misión, ¿sí? Unos están en el ministerio y los demás somos seculares y venimos acá. No, hermano, eso no es bíblico. Si usted es cristiano, usted es misionero. Fin de la historia. Fin de la historia. No es como, ay, hay unos que son, no, usted ya es misionero. ¿Qué clase de misionero es? Eso es otra pregunta. Pero usted ya es misionero. Ya todos estamos en esto. Que algunos tienen trabajo en otras cosas, pero allá son misiones. Que otros dedicamos nuestro tiempo completo a esto, eso es otra cosa. Pero este cuerpo está en misión. La iglesia no es algo externo a nosotros, no es algo que nos presta servicio. Nosotros no damos para la iglesia, nosotros damos porque somos la iglesia. Y esto no es etimología, esto no es simplemente oratoria como, ay, tan bonito la diferencia entre, es que nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Este proyecto, esto es de nosotros, no es de unos pocos que se lo inventaron. No es como vamos a satisfacer las necesidades de Juan, de Miguel, de los que trabajan aquí. No, esto es nosotros. Esto es una identidad. Usted no está dando para algo externo, usted no le está haciendo un favor a nadie. Si no podemos dar para los de nuestra propia familia, si no somos capaces de preocuparnos por los de nuestra comunidad, ¿por quién nos vamos a preocupar? Dígame. Esta es la esencia de lo que predica el evangelio. Vean lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12 versículos 26 y 27. Si uno de los miembros sufre, los demás miembros comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre cuerpo y corporación? Que en la corporación las fichas que se quitan se reemplazan. ¿Sí o no? Así son las corporaciones. Y tenemos esta idea y a veces lo predicamos y yo lo entiendo. O sea, hay un sentido de que nadie es indispensable en una corporación. En una corporación, sí, claro, nadie es indispensable. Y yo estoy seguro de eso, pero no por el tema de corporación, sino por una mentalidad de que el reino de Dios va a seguir avanzando. Si el día de mañana por algunas circunstancias yo no estoy aquí, estoy absolutamente seguro que el Señor, la obra va a seguir, hermano. O sea, el reino de Dios es algo más grande que Miguel Pulido, ¿sí? Pero no es esa mentalidad utilitarista de, aquí no hay, no. En un cuerpo todos son importantes. Si usted se corta un dedo, usted no es, bueno, cualquiera lo reemplaza, no. Duele. Podemos hacer un injerto, pero no es el mismo dedo, ¿sí o no? La iglesia no es una corporación, es un cuerpo. Es un cuerpo.
Por eso estamos pendientes de las necesidades unos de otros. Por eso estamos buscando, hermanos, si no es aquí entre nosotros que nos colaboramos unos a otros, ¿dónde? Si uno sufre, pues sufrimos con él, le ayudamos para levantarse de su sufrimiento. Pero de la misma manera, si se alegra, pues celebramos. No nos ponemos celosos. Hermano, me salió tal negocio. Ay, es que Dios mío, es que, ay, Señor, ¿por qué a mí no? No, nos alegramos porque somos miembros del cuerpo de Cristo. La pregunta es si eres miembro o solo eres un consumidor. Ahí está la diferencia. Para un miembro la generosidad es natural. El cuerpo es generoso con el cuerpo. El cerebro no es como, ay, estoy celoso con el brazo izquierdo, no le voy a mandar códigos. No, el cuerpo es generoso porque es miembro. Pero si eres consumidor es otra cosa. Si eres consumidor, tu plata te pertenece, tu tiempo te pertenece, lo tuyo es tuyo, nada más. Para un consumidor es así, para un miembro no. Yo no les voy a prometer bendiciones. Yo no les voy a decir, si dan, el Señor les multiplicará. No tengo ni idea. ¿Sabe por qué? Porque no soy el Señor. No tengo ni idea. Pero si eres miembro de esta iglesia, si eres miembro del cuerpo de Cristo, que ha probado la gracia de Dios, la generosidad es el lenguaje de los redimidos. La generosidad es parte de nosotros. Y no estoy hablando de cantidad. La generosidad no es comparativa. Algunos pueden dar 10,000, 20,000, 5,000 y lo dan con alegría, porque Dios no mira lo que mira el hombre, Él mira el corazón. Termino con 2 testimonios de mi propia vida. Primero, por alguna razón que desconozco hasta el día de hoy, en mi vida laboral, ustedes hablan cada cierto tiempo de una prima que viene a visitarlos 2 veces al año. Yo no conozco a esa prima por el tipo de contratos en los que he estado. Pero en este tiempo recordaba algo, y es que se supone que esta prima significa un salario adicional más, o sea, como si recibieras 13 salarios al año, ¿sí? Cuando nosotros decidimos venir aquí, que la iglesia decidió que nosotros debíamos trabajar con jóvenes, una de las cosas que negociamos, por decirlo así, con Juan, es que a mí me encanta poder ir a otras comunidades y conferencias y campamentos y todas estas cosas, me encanta, y la iglesia muy generosamente me da ese tiempo. Yo estaba haciendo cuentas, literalmente. Todos los años que hemos estado sirviendo aquí, todos, yo sí he conocido a la prima, pero no porque esté en el contrato, sino por la generosidad del pueblo de Dios. Y el segundo testimonio, yo estoy aquí por la generosidad de las personas. Cuando yo tenía unos 12 o 13 años, mis padres están en una situación económica muy difícil, y el campamento de jóvenes de la iglesia donde estábamos, pues abrieron el campamento de jóvenes. Y cuando uno está en una situación económica difícil, no importa lo caro o barato que parezca, es imposible, ¿sí? Si uno está tratando simplemente de comer, un extra de, no sé, 150,000, 250,000 pesos es un mundanal de plata. Una semana antes de ese retiro de jóvenes, iba a ser, yo creo que el primer retiro de jóvenes donde yo iba a ir. Terminamos el servicio en la iglesia. Mi papá no es una persona que llore mucho, y pues yo me había quedado con mis amigos. Él había salido a la puerta de la iglesia y volvió a entrar, y cuando volvió a entrar viene con los ojos encharcados.
y me dice: ¿alguien pagó tu retiro? Yo no sé quién fue. Hoy no sé quién fue. Pero en ese retiro pasó algo que cambió mi vida. En ese lugar yo recibí el llamado de Dios para mi vida, que a esto que hago me iba a dedicar 100% del tiempo. Alguien le pagó el retiro a un jovencito y hoy la iglesia del Señor le estoy dando lo mejor que puedo. Pero ¿dónde empezó todo? En la generosidad de un desconocido, no sé quién es hoy, que decidió dar de su dinero, de sus recursos, para bendecir a otros. Hermanos, oro para que nosotros podamos poner en práctica la eulogía, el arte de hacer el bien, con nuestros recursos, dinero, tiempo, atención. Hagamos el bien porque Dios ya hizo el bien con nosotros. Oramos para terminar. Señor, hoy que nos acercamos a la mesa, esa mesa que es un recordatorio de tu generosidad, que tú hiciste el bien, no entregaste dinero, entregaste la vida por nosotros. Ayúdanos a hacer esa clase de comunidad, Señor, que entregue la vida, que lo dé todo por amor a ti y por amor a otros. Que experimentemos la alegría que hay más en dar que en recibir. Esa interminable y eterna paradoja que al vaciarnos estamos más llenos de alguna forma. No sé cómo funciona, Señor, pero oro para que nosotros seamos una comunidad generosa, Señor, generosa, que estemos pendientes de los otros, que no pensemos que el dinero simplemente es un recurso para que se estanque en nosotros, sino que bendiga a los demás, que bendiga a tu comunidad. Tú has bendecido a nuestra iglesia con infinidad de miembros que tienen infinidad de funciones y capacidades, y nosotros no queremos ser una corporación, queremos ser tu cuerpo, Señor. Y como miembros de este cuerpo, no simplemente queremos ser consumidores, queremos ser misioneros y protagonistas dentro de la historia de la construcción del reino de Dios. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos acercarnos a la mesa y hoy de forma particular recordar la generosidad que hay en esa mesa, que emana de esa mesa y que nos invita a vivir una vida generosa. Gracias por este tiempo. Disponemos nuestro corazón para este momento en el nombre de Jesús. Amén.